Candidata Claudia Sheinbaum, muchas gracias por su tiempo. Al contrario. Con Bloomberg News. Empiezo con una pregunta para nuestra audiencia internacional. Las encuestas en la contienda en Estados Unidos indican que el expresidente Trump podría volver a la presidencia de su país. En su momento, el presidente López Obrador logró establecer una relación de trabajo muy positiva con Trump. ¿Cómo prevería una nueva relación con él, especialmente de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio? Sí, yo creo que va a ser buena, sea que gane el presidente Biden o el presidente Trump. Tenemos una integración económica muy fuerte con Estados Unidos, somos hoy el principal socio comercial y eso hace que nos obligue a tener una buena relación. Entonces, pienso que evidentemente nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos y mexicanas en el exterior. No estamos a favor de ningún discurso discriminatorio, pero va a haber una buena relación. Y usted ha mencionado un interés en acelerar la transición energética. Inclusive esta semana mencionó una serie de proyectos nuevos por un valor de más de 13.000 millones de dólares. ¿Cómo planea financiar esta transición? Sí, hay diferentes esquemas. Por un lado, ahora se financió la compra de las plantas de Iberdrola a través de un esquema financiero que puede ser utilizado para nueva generación, que es estable y no genera problemas, digamos, en la estabilidad financiera y económica de nuestro país. Por otro lado, con la propia Comisión Federal de Electricidad, y otra parte, pues la generación privada en un esquema de 54-46%, que hemos definido en nuestro proyecto, que es un esquema estable, que es factible. Nos va a tocar inaugurar cerca de 9.000 megawatts que está construyendo actualmente Comisión Federal de Electricidad, que permiten obviamente la estabilidad en la base de la curva de demanda y por otro lado pues lo que serían las fuentes renovables. Uh-huh. Pemex, siguiendo con el tema de energía, es una empresa de gran importancia estratégica, pero se encuentra en una situación financiera difícil. ¿Por dónde empezaría a resolverla? ¿Seguiría apoyando con pagos de deuda o reducciones del impuesto DUC o prevé una revisión más integral? Sí, a ver, el mayor incremento de la deuda en Pemex ocurrió en el sexenio pasado. Ahora ha habido una reducción de esa deuda, aunque sigue siendo importante. Y desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, porque somos un equipo de trabajo, hay que trabajar en dos esquemas. Por un lado, el refinanciamiento de la deuda y permitir que ese refinanciamiento esté asociado tanto a la producción de petróleo, la refinación del mismo, y al mismo tiempo la entrada de Pemex a otras fuentes de energía o a otros esquemas de generación eléctrica, como por ejemplo la cogeneración, que es muy importante en las refinerías que hoy se están mejorando. Entonces, si hacemos un plan de negocios de largo plazo de Pemex, que ya en parte lo hicieron con el plan de sustentabilidad que presentaron hace unas semanas, pues da estabilidad a Petróleos Mexicanos, su significado histórico, su significado de soberanía energética que hoy existe, y al mismo tiempo una visión de largo plazo también de transición energética para Pemex. Justamente este plan de sustentabilidad que menciona aborda mucho el tema de la reducción de emisiones de metano, ¿no? Lo cual también requiere una inversión. ¿De dónde podrían salir esos fondos? ¿Prevé ahí más interacción con el sector privado? Hay una parte que es privada, como está establecido ahora, y otra parte de la propia inversión de Pemex. Tiene sus complicaciones el disminuir la quema de gas en la atmósfera, porque particularmente en ciertas zonas está contaminado con nitrógeno, que fue una mala decisión que se hizo en una época, pero es factible desarrollarlo. Y además, pues, el gas natural va a seguir siendo un combustible muy importante hacia el futuro. Y cuando hablaba recién de la refinanciación de la deuda de Pemex, ¿de qué horizonte de tiempo está hablando? ¿Qué tan pronto en su presidencia empezaría a abordar ese tema? Bueno, tiene que ser necesariamente el 2025 porque hay una parte de vencimiento de la deuda que se viene el próximo año y tenemos que trabajar en ello. Muy probablemente nos los va a dejar ya el actual director de Pemex y el presidente en un esquema de largo plazo y tenemos a partir de ahí que avanzar en lo que sería una visión pues de descarbonización de la economía, de hasta dónde se sigue produciendo petróleo y hasta cuándo. Y a partir de ahí también cómo va Pemex entrando a cogeneración en distintas áreas,
que durante años me dediqué a trabajar eso, y por otro lado también a otras fuentes. Incluso yo he hablado de la posibilidad incluso de que Pemex ayude, por ejemplo, a explotar el litio, que es otra posibilidad, que lo están haciendo otras empresas petroleras en el mundo. Con todo esto en mente, estos desafíos, ¿se imagina un perfil directivo de Pemex más técnico en lo financiero o en lo técnico del sector de petróleo? Tiene que ser ambos. Sí. ¿Ya tiene alguien en mente? Sí, pero ya lo platicaremos en su momento. Muy bien. Otro tema, en los últimos años se ha visto un aumento de migrantes en la frontera y hay un acuerdo con Estados Unidos para intentar reducir ese flujo. ¿Usted tomaría nuevas medidas para disminuir la migración irregular? Tenemos que seguir insistiendo con Estados Unidos de que la visión de fondo, de largo plazo, más humana, es la cooperación para el desarrollo, lo que ha insistido el presidente y que nosotros estamos de acuerdo. De hecho, lo dijo el presidente Biden cuando estuvo en México en esta reunión tripartita donde estuvo el primer ministro de Canadá, el presidente Biden y el presidente López Obrador. Él mismo dijo, la gente no migra necesariamente por gusto, sino por necesidad económica o de otro tipo. Entonces, en la medida que haya desarrollo en Centroamérica y en otros países que lamentablemente están, muchas personas desean salir de ahí por motivos económicos para ir a Estados Unidos, pues la visión de largo plazo es que haya inversión y apoyos en esas zonas. Entonces, por eso, si una parte de lo que se destina a inversión bélica en Estados Unidos se destinara a inversión para la paz, estaríamos hablando de una disminución natural de la migración. Tenemos que insistir en eso y al mismo tiempo pues trabajar en el momento actual para que haya un apoyo humanitario a los migrantes. Y también pues lo que tiene que ver con la mano de obra que necesita Estados Unidos, que tiene una escasez de mano de obra en muchos lugares y que requiere esta migración. Y se ha hablado de estas medidas sobre todo en el contexto regional, pero ¿qué medidas podrían implementarse en territorio mexicano? Bueno, tanto de creación de empleos, este desarrollo del sureste de México va a ser muy importante para el propio sureste, para los mexicanos y mexicanas y también para contener la migración en términos de que haya perspectivas también de trabajo en México, pero finalmente los migrantes quieren llegar a Estados Unidos, o las migrantes. Entonces, por eso hablamos de inversión y la cooperación para el desarrollo. Doctora, usted ha hablado de muchas obras de infraestructura en su administración, ¿no? Desde carreteras, parques industriales, paneles solares, plantas de ciclo combinado. ¿Cuál diría usted va a ser el proyecto insignia de su sexenio? Yo diría que la conectividad del país, en términos de los puertos, las carreteras, el aumento de ferrocarril de carga, el ferrocarril de pasajeros, la conectividad de Internet, que ya la inició el presidente y que tenemos que seguirla desarrollando con Internet para todos. Entonces, todas estas obras que permitan conectar, potenciar el desarrollo de la inversión, de la relocalización de las empresas y el bienestar, va a ser algo que quede marcado de nuestro sexenio y al mismo tiempo fortalecer lo que yo llamo los grandes derechos, que es el acceso a la educación y a la salud. Y en cuanto a conectividad, ¿en qué áreas del país se enfocaría? ¿Tiene algunas pensadas en específico? Sí, la idea, nosotros estamos planteando fortalecer los 12 polos del bienestar del Istmo de Tehuantepec que está planteando el presidente y con Chiapas, y al mismo tiempo otros 10 polos de desarrollo en otras zonas del país a través de vocaciones territoriales y de conectividad y de inversión en vivienda, en educación, en salud, que permitan potenciar ese desarrollo de la relocalización. Vuelvo un momento en cuanto a inversión al sector de energía y Pemex. Dadas las limitaciones de financiamiento de la empresa en sí, ¿ve más espacio para proyectos conjuntos entre Pemex y el sector privado y cómo se vería eso? Sí, a ver, yo creo que como actualmente se está desarrollando, que hay una parte que es inversión privada y otra parte que es inversión del propio Pemex, y muchas de las inversiones actuales van a dar frutos ya nos va a tocar a nosotros verlos, pero siempre pensando en la soberanía de nuestro país. Creo que este modelo de privatización absoluta del sector energético no ha dado resultados en ningún lugar del mundo y tampoco en México. Con la reforma energética del 2013,
en realidad aumenta la deuda de Pemex, disminuye la producción de Pemex, y en CFE pues también se utiliza sobre todo el sistema de autoabasto con sociedades de autoabastecimiento, que además estaba fuera incluso de la reforma del 2013. Entonces realmente esta nueva visión del presidente López Obrador la compartimos, y eso significa reglas claras para el desarrollo nacional soberano de CFE, de Pemex y otros esquemas como el que se utilizó ahora con Fonadín, y al mismo tiempo la inversión privada que tenga reglas muy claras. Ya para ir cerrando, hasta estos últimos días de volatilidad por la geopolítica internacional en el tipo de cambio, hemos visto el peso en su nivel más fuerte entre las monedas emergentes del mundo. ¿Considera usted que entre los 16 y 17 pesos por dólar estaba en un nivel adecuado para el crecimiento de la economía? Pues eso, más que decidirlo desde el gobierno, se decide entre muchas otras razones con la propia autonomía del Banco de México en términos de las tasas de interés. Claro, los exportadores quisieran que el peso frente al dólar, digamos, fuera más pesos por dólar. Los importadores lo piensan al revés, y la estabilidad económica que da la moneda actual, pues evidentemente tiene una fortaleza enorme. Y eso tiene que ver con el modelo económico actual, que es un modelo que está planteado en términos de la estabilidad financiera, de la disciplina financiera macroeconómica, y al mismo tiempo el potencial de desarrollo del mercado interno, a partir tanto de los programas sociales y los derechos nuevos, como del aumento salarial. Y eso le da una fortaleza a la economía mexicana que no tienen muchas otras, y también la decisión muy importante que tomó el presidente para que durante la pandemia no aumentara la deuda.